seguimos con más aquí en el set a través de Canal 9. Y esta mañana yo me encuentro con Vania Rocha Coronado, psicóloga, quien viene a platicarnos acerca de este tema tan interesante, límites para con nuestros hijos. Cuéntame, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Y sí, vamos a hablar hoy de los límites. Estuvimos hablando a días anteriores acerca de la conducta de los niños, cómo manejar. La semana pasada específicamente hablamos de berrinches y un poquito sobre la obediencia a los niños. Entonces hablábamos de que todos los niños tienen la capacidad para obedecer, todos los niños pueden obedecer. El problema aquí es que si los papás están capacitados para enseñar esa obediencia a los niños, entonces aquí es donde hablamos de límites. Muy bien. Cuéntame cuáles serían esos puntos que como papás debemos de tomar en cuenta. Es decir, tú dices, debemos nosotros, primero que nada, como quien dice, el mantenernos hasta cierto punto, que lo hemos platicado en ocasiones anteriores, pero cómo lograr esa, pues hay que decir, pues esa actitud, ¿no? Si no estás tan acostumbrado, pero ya estás viendo que más que ayudar, pues estás perjudicando. Yo creo que primero tenemos que tomar la terapia nosotros, ¿no? Como tal, ¿o qué nos recomiendas? Sí, para empezar, hay que tomar en cuenta que los niños son diferentes. Claro. Hay niños que son tranquilos, hay niños que son inquietos, y el establecer límites también tiene que ver con que no trunques la personalidad del niño, porque muchas veces, por ejemplo, en la casa... ¿Cómo nosotros como papás podemos medirlo? Exactamente, entonces es poco a poco, cuando tú ves conociendo al niño, a tu hijo, yo creo que los papás conocen perfectamente a lo que tienen en casa a sus hijos, entonces saben cómo son ellos. Entonces es importante ahí que ya una vez, no, bueno, mi hijo es inquieto, no le puedo pedir que esté sentado tanto tiempo porque no lo va a lograr. Entonces hay que pedirle cosas de acuerdo a cómo es él, a su personalidad, a cómo él se desenvuelve sin truncarle lo que es él. Los límites lo que hacen es que limitan la conducta, no su personalidad. Entonces aquí es importante que el niño sepa cómo se debe de comportar en determinado lugar y ahí establecer las reglas y los límites claros para el niño, que el niño entienda cuáles son esos límites. Supongamos que ya lo tengo, el niño es rebelde y supongamos que no logro pues tener el resultado. ¿Cuánto tiempo es el que yo como papá tengo que checar si puedo o no puedo con esa situación? Y si no, pues tratar de canalizarlo por otra forma, ¿verdad? De otra manera. ¿Cuál es el tiempo en el que un niño puede entender o puede comprender pues esa nueva actitud, ¿no? que vendría siendo los límites? Sí, depende mucho de los papás. Depende mucho que los papás hasta dónde le permitan. No, porque si, por ejemplo, el niño se le da una instrucción y no lo obedece y los papás se le permite que haga el berrinche y al final el papá cede, entonces va a tardar más el niño en aprender esta conducta. En cambio, si los papás desde el principio están con las reglas claras y se pone la consecuencia, si no se aplicó, si hay constancia, el niño más rápido va a poder aprender la obediencia, cómo comportarse en un determinado lugar. Ahora, aquí no viene como que también un riesgo en el sentido de, por ejemplo, yo a lo mejor soy muy estricta con mi hijo y de pronto, ok, le pongo los límites, él lo acata de una manera rápida, ¿por qué no? Pero a lo mejor fuera de mi alcance, él se comporta de otra forma, entonces le estoy generando doble personalidad. ¿No se presta a eso? No, siempre, porque la educación empieza en casa. Lo que tú enseñas en casa va a ser la base para que el niño se comporte en otro lugar. Si en otro lugar el niño se comporta de manera diferente es porque en la otra, por decir, en la escuela, algo está pasando en la escuela que el niño está comportándose de manera diferente. En este caso, desobedeciendo o haciendo berrinches, que en la casa no lo hace. Pero lo importante es que en la casa lo sepa hacer porque ahí son las bases que el niño se está formando para poder desenvolverse afuera de ella. Muy bien. ¿A dónde te podemos contactarte o comunicarnos contigo? ¿De qué forma podemos tener esa relación contigo? Vale. Claro que sí, al 361-1379, Facebook, Kairos, KYROS. Muy bien, pues ahí estaremos muy al pendiente, te esperamos pronto con más y más gotitas de cultura general para poder de alguna manera tener el control en casa con nuestros hijos. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias. Seguimos con más aquí en el set, no se vaya.